Bien, hoy vamos a hablar sobre La Bruja, una película que la verdad me gustó bastante y... ¿Pero qué haces ahí parado? Vete a editar. Pero yo no quiero editar. No me vengas con tus mierdas. Pero es una ¡Tira, coño! Vale. Perdónanos los pecados cometidos hoy contra ti. Libéranos de la vergüenza y el tormento que ellos nos infligen. La religión, un tema controversial, ¿verdad? Están los que la defienden a capa y espada, ya sea porque la consideran un pilar de nuestra sociedad, y viéndola desde un punto de vista sociológico o desde la misma fe, hasta el punto de vista de la negación misma, argumentando que la religión es un sistema con el único objetivo de alienizar a las masas o de basarse en mentiras. Hail Science! Sea lo que sea lo que creas, que no me voy a meter ahí, hay que decir que esta faceta del ser humano ha estado entre nosotros desde hace muchísimo tiempo y el entretenimiento, empezando por las representaciones griegas hasta el día de hoy, ha sido un tema candente. Algunos la han mirado desde la teología, otros desde la filosofía, y específicamente si nos centramos en la cristiandad, vemos toda la mitología que se ha hilado en torno a ella. No hay que ser un historiador para saber muchas de las prácticas que se hacían en la Edad Media en el nombre de Dios, como cazar herejes, frenar ciertos avances científicos por miedo o por conveniencia propia, o el tema de los demonios y de las brujas. Los demonios, y más específico las brujas, han sido usadas en los medios de entretenimiento en muchas ocasiones, generalmente para terror, aunque otras veces solo se utiliza su figura con rasgos generales para otro tipo de historias más infantiles, como por ejemplo pasa en El Mago de Oz. Esto ha creado un estereotipo del que no digo que se abuse demasiado, pero salvo contadas excepciones, vista una bruja, vistas todas. No obstante, siempre hay un deseo de innovar, de mostrar una nueva perspectiva y un enfoque que satisfaga a la mayoría. El arte, da igual en qué disciplina, le ha buscado una nueva mirada a lo convencional, buscar un nuevo mensaje que supere al anterior, pero cuando los artistas no veían nada adelante, solían retroceder y mirar hacia el pasado. Pasó con el arte primitivo de África en la escultura o con la abstracción en la pintura, y salvando las distancias, esta película mira hacia los inicios de estos mitos de las brujas, mira hacia esa época puritana en la que estos mitos se tomaban como una realidad y de aquí en adelante empieza a tejer su historia y a explorar el miedo de sus personajes. El miedo es algo que está inmanente en esta película, solo hay que mirar esos pósters, pero no es el tema central del cual habla la peli, ni mucho menos. El miedo a lo desconocido es el motor de la historia. Esta película no es una de esas que se basa ligeramente en la época en la que transcurren. Los realizadores de La Bruja son los que se han hecho un verdadero trabajo de documentación. La forma en la que hablan estos personajes es calcada a la de la época, sus modismos, sus manierismos, la forma de relación que podían tener, por ejemplo, los hijos con los padres, los matrimonios entre sí, la familia con Dios o el miedo hacia las propias leyendas, todo es base de la documentación y del rigor histórico. No se queda en las vestimentas o en la forma de organización como hacen otras películas que han intentado algo parecido. La Bruja quiere llevarnos a una historia que hace siglos se contaba con total certeza y quiere que veamos esta historia a través de los ojos de alguien de ese tiempo, que nos teletransportemos hacia el pasado, que pensemos como los personajes y que sintamos lo peliagudo de la situación en la que se ven desde un principio. Solemos estar de acuerdo que el miedo a lo desconocido es uno de los principales terrores y sensaciones, y este es un caso curioso. En esta película los personajes son puritanos, gente temerosa de Dios y con fanatismo que en su tiempo pudo ser lógico, pero que hoy en día muchos los tildaríamos de locos. Estos personajes, o la mayoría de estos, saben a lo que le temen, al diablo, al pecado. Un ejemplo de esto es cuando Caleb, el chaval, se pierde en el bosque antes de encontrarse con la bruja. En escenas pasadas, este chico le mira el pecho a su hermana, chico malo, y luego le miente a su madre diciendo que él y su padre han ido a buscar manzanas cuando en realidad estaban cazando.
Cuando él está perdido en el bosque y ve a la bruja y ve la muerte de cerca, el chaval no siente miedo porque desconoce lo que vaya a pasar, siente miedo porque sabe que si se muere se va al infierno porque ha pecado. De hecho, se muestra este terror que siente el niño en otra conversación anterior que tiene con su padre, mientras que nosotros como espectadores en esta secuencia podemos sentir miedo o tensión porque no sabemos qué demonios le va a pasar a Caleb, no sabemos si en la película de verdad habrá un infierno, si el niño saldrá vivo del bosque o si el niño sobrevivirá a su encuentro con la bruja. Vale. Por otro lado, tenemos el tratamiento de un miedo al que muchos han llamado psicológico, un miedo que está en segundo plano, un miedo que no solo se limita a un jumpscare y que seguramente haga que esta película aburra a algunos adolescentes primerizos que ahora mismo están orgullosos porque han visto Serbian Film hasta el final y... A lo que iba. Normalmente juzgamos a una película de terror por cuánto nos aterra, y eso está bien, pero eso no quiere decir que cada vez que una peli te haga dar un salto sobre el asiento, la nota de este film suba. Muchas veces las producciones solo se limitan a hacer un compendio de screamer con un hilo argumental pobremente trabajado, y eso, si me preguntáis, para mí vale muy poco. No me malinterpretéis, hay películas que tienen imágenes impactantes y aterradoras y son buenas, y hay películas donde los sustos vienen casi exclusivamente al final y todo lo que tenemos en el resto de la peli es tensión y es suspense, como en The Ring. O también hay películas donde el terror y la presión son palpables en toda ella, pero esto va subiendo progresivamente hasta que todo tiene que estallar por algún lado y deja salir todo su potencial. Estas son personalmente mis preferidas y catalogo a La Bruja dentro de este último grupo. La desesperación de una familia que tema al diablo. Considero que ese es el verdadero tema de la película. El terror psicológico de esta cinta viene dado por las supersticiones de estos personajes, por los problemas familiares, la mente frágil de la matriarca o las fuertes convicciones del padre. Trabaja a un nivel sutil, translúcido, no te restringa todos estos temas, sino que la historia no se detiene y se nutre aún más con las sensaciones de estos personajes, como ya he dicho, la mente frágil de la madre, los problemas, etc. Unos ejemplos de esto sería cuando Mercy va al arroyo a ver a Thomasin y esta le dice que es la bruja y la niña se acojona y se pira. En esta secuencia la película te está diciendo que no solo Mercy se aprovecha de la protección que le brinda su madre y que Thomasin está cansada de esto y que de verdad siente rencor hacia su madre y hacia su hermana, y también te está mostrando el argumento por el que después los niños desconfían de su hermana y por el cual los tres acaban pasando una noche en el cobertizo junto con... ¿Qué cojones? O como cuando la madre tiene esa alucinación y en ella recupera todo lo que ha perdido, sus hijos y su copa de plata. En ella no solo te dice que la muerte de Caleb es la gota que colma el vaso de su cordura, sino que es un paso para su posterior ataque a su hija. O como cuando... bueno, creo que lo ves pillando. El caso es que digo, todas estas secuencias sí avanzan en trama y avanzan en guión, y aún así todas estas secuencias te están hablando de la psicología de estos personajes, ya sea la protagonista, la madre o una niña pequeña. A lo que voy, es que estas escenas son incómodas y te pueden llegar a dar miedo, pero que no trabaja con un miedo o una incomodidad visual como Pesadilla en Elm Street, que la verdad me gusta mucho, sino que trabaja con un terror, eso, psicológico, que trabaja con sensaciones sucias de sus protagonistas, y estas sensaciones la película las coge y las retuerce para crear un efecto deseado en el espectador, un efecto de incomodidad, apoyándose también con música sutil y con claroscuros muy marcados, con fondos grises y una estética apagada. Pero he dicho que la acción no se detiene para hablar de los personajes, cosa que me gusta. No obstante, he leído en diferentes reseñas que la gran pega es que esta película es demasiado lenta. ¡Lento! ¡Te han llamado lento! Dichas críticas dicen que las pausas que se toman o cómo van desarrollando los personajes en la primera media hora se hace aburrida porque no pasa nada. Yo personalmente no es que diga que no pase gran cosa, pero todo lo que nos cuenta sirve para algo.
Sí, los planos sostenidos pueden durar bastante más de lo deseado, y a veces las pausas que hay entre diálogos pueden incomodar más de una vez, pero todo esto creo que sirve para la película, sirve para el lenguaje que la peli quiere usar para introducirnos en ella. Por ejemplo, esos planos sostenidos donde solo se puede ver un poco de cielo blanco e incoloro, devorado por un bosque negro que nos puede hablar sobre la soledad y el aislamiento que sufre la protagonista, o esas pausas entre diálogos pueden reflejar la indecisión de confiar en su familia, por ejemplo. No obstante, esa es mi opinión, y donde yo puedo ver un buen reflejo de la preocupación de la familia y lo que guiará el desenlace de la película, pues tú puedes ver un distractorio enorme hasta llegar a la escena donde Caleb se pierde, que es donde realmente empiezan a caer las fichas de dominó una tras otras. Creo que sinceramente es cosa de cómo captes tú la película y de si su lenguaje lo aceptas o no. Y la verdad, solo por seguir poniéndole alguna pega que otra, podría hablar de la música. Como os he dicho, esta película tiene un gran trabajo de documentación para ser totalmente fiel a las creencias de la época. Una prueba de ello es la canción de las brujas que suena en la última secuencia, que es en realidad como a capela, y que esta canción está cantada en una letra antigua y ceremonial que a veces los puritanos pensaban que usaban las brujas. Con la música me he parado a escucharla y no me parece que aporte demasiado, más bien me hubiese gustado que hubiesen llevado la tensión sonora al sonido del propio ambiente, o lo que es lo mismo, un bosque y una granja pueden producir sonidos de fondo perfectos para ambientar esta historia sin el uso de instrumental. Los silencios serían puntos de quiebre auditivos y todo quedaría algo más orgánico y primitivo, primario, pero vuelvo a decir, esto es totalmente personal y alguien me podría reprochar perfectamente que hombre, es una película, es un producto audiovisual que necesita una música orquestal y la verdad, llevaría razón, pero esa es mi opinión personal. Por otro lado, me gusta mucho el lenguaje cinematográfico que usa, no solo en los colores que bailan entre marrones apagados y sucios para denotar que no está la familia en su mejor momento, las escenas oscuras y sin vida de los árboles del bosque son verticales y pueden simular a una cárcel, y las innumerables tonos de grises que usa para diferentes secuencias. Por Dios, fijaos en esas pieles, son tan blanquecinas, parecen tan frágiles, tan de porcelana, y las manchas rojas quedan tan bien sobre una piel pálida. Y ese uso del simbolismo, como cuando Caleb escupe una manzana antes de morir, como si la película quisiese decir que el chico desechase por fin el fruto del pecado original antes de reunirse con Dios, o como cuando Thomasin se le cae el huevo y ve al pequeño feto muerto, como si la película te dijese que todo lo puro y todo, digamos, lo infantil que cae a su cuidado, como sus hermanos, o bueno, el mismo huevo, estuviese destinado a morir. Por último, me gustaría hablar de un tema que me gusta, pero que a la vez me intriga. ¿Cómo coño ha salido una niña tan mona de unos padres tan feos? El final. Durante toda la película están ocurriendo cosas y casi todas ellas pueden tener una explicación plausible. Puede que Philip el Negro solo sea una cabra revoltosa, y ¿quién no se resfriaría pasando una noche en el bosque? Y las apariciones de diferentes brujas pueden llegar a ser ilusiones, hasta que ves esto, y luego esto, y luego esto. Cuando finalmente Thomasin mata a su madre, acaba sola y firma en el libro de Philip, que en realidad es el diablo, y empieza a flotar desnuda entre los árboles junto al aquelarre. El espectador se queda como alucinado. Sinceramente, no me esperaba este resultado porque todo lo que había ocurrido era hasta cierto punto comprensible y podía llevar como una moraleja sobre la superstición y los errores del pasado, pero en realidad es un final duro. Duro porque la familia no tenía culpa de acabar así. Y repito, los creadores se documentaban, así es como los puritanos pensaban que funcionaban estos temas del ocultismo. Así que sí, todo lo visto en la película es real dentro de la misma. Todo es real, lo cual he de decir que es por lo que más me gusta esta película. La verdad, me gusta mucho este film y el saber que su director es primerizo, vamos, que esta es su primera película, me hace que la ame aún más. Hace como medio año que la vi por primera vez y sigo teniendo un recuerdo agradable de ella. Quizás en próximos años pueda reverla con más perspectiva y reconocerle algunos fallos que algunos dicen que tienen, pero que por ahora, bueno, yo estoy en el otro bando. ¿Por qué? Simplemente porque me ha gustado. Simplemente eso. Primer vídeo hecho, ahora solo hay que descansar un rato.
que truje